de vivir en un país en crisis, con desempleo, dictadura y aún así encontrar la felicidad de una cancha, así fue el Perú durante la década de los 30. Durante la década de los 30, tras el crack de 1929, el Perú se vio afectado, ya que nos veíamos subordinados política y económicamente al gigante norteamericano Estados Unidos, lo que trajo consigo diversas consecuencias en efecto dominó. El desempleo, sucedido por el aumento de la pobreza y finalmente la gran movilización demográfica del campo a la ciudad. Asimismo, era una época de zozobra e inestabilidad política, ya que la población del Perú se veía constantemente reprimida por el gobierno de Sánchez Cerro, Luis Flores, posteriormente Benavides. También era una sociedad muy dividida. Y aunque parezca increíble, es aquí donde el fútbol peruano surge con fuerza. Sí, en medio de un país en crisis. Y si bien es cierto, el fútbol peruano nació como parte del proyecto modernizador, buscando crear un hombre nuevo a través del deporte que por cierto solo pertenecía a las élites, ya no es solo eso, sino también es un movimiento popular, una luz en medio de la oscuridad. Es en este contexto donde surgen los famosos clubes de fútbol, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Ahora el fútbol es sinónimo de pasión. Correr detrás de una pelota ya no es solo eso, es desarrollar un sentido de pertenencia y hasta cierto punto un nacionalismo. La primera fuente me ayudó para darme una idea de cómo fue el panorama durante la década de los 30 en América Latina en general después de la crisis del 29, mientras que la segunda fuente, más allá de que en el título mencione a Augusto B. Leguía, el contenido habla sobre cómo surge el fútbol peruano en la clase popular, además del periódico como fuente primera. Y hablando de cómo la pasión comenzó a marcar a toda una sociedad, Valeria, ¿sabías que uno de los primeros momentos en la que la pasión por el fútbol se hizo visible fue en el Mundial de 1930? Claro, y me parece increíble cómo un evento tan lejano nos pueda seguir conectando. Cuéntanos más sobre eso. Primero pongámonos en contexto. El Mundial de 1930 fue el primer torneo internacional organizado por la FIFA, y este se citó en Uruguay. Perú fue uno de los países invitados y aunque no tuvo buenos resultados, esto repercutió mucho más que en el juego. Lo realmente valioso fue el efecto que tuvo esta experiencia en la sociedad peruana, porque aunque estuviéramos pasando por una crisis económica, una desigualdad y un descontento político, el que nuestra selección estuviera en un mundial forjó una emoción colectiva. Y aunque perdieron ambos encuentros, la prensa no se fijó en las derrotas que tuvo, sino en el esfuerzo y el honor con el que jugó. Incluso denunciaron arbitrajes falsos y algunos medios inventaron historias para enaltecer el orgullo nacional. En ese sentido, el fútbol fue más allá que un deporte. Fue una herramienta para unir a las personas y demostrar a los peruanos que había algo más por el cual sentirse orgullosos. Muchos peruanos por primera vez se sintieron orgullosos de su país y pudieron ver que el Perú no era un país olvidado. Incluso el Mundial simbolizó de que el Perú tenía talento y que podría competir contra otras naciones. En conclusión, el Mundial de 1930 no solo fue un capítulo deportivo, sino un momento clave en el que se fundó el sentimiento nacional. Las fuentes me permitieron entender el contexto mundial en el que se realizó el torneo, justo después de la Primera Guerra Mundial. Esto me ayudó a valorar la importancia del mundial como símbolo de unidad internacional. Gracias a fuentes primarias como artículos de periódicos de la época, aprendí cómo se organizó el evento, las dificultades logísticas. Las fuentes también me mostraron el impacto que tuvo el torneo en el desarrollo del fútbol y en la identidad nacional. María Paz, ¿sabías que el presidente Benavides asumió poder tras el asesinato de Sánchez Cerro? Sí, es el mismo que creó la Constitución de 1933 en reforma de 1920 y asimismo fue el que hizo toda una pantalla verde para tapar la incertidumbre social que existía en esa época. Acompáñanos a conocer la política social y cómo era influenciada por el fútbol. En el capítulo 11 de su libro De golpes y goles, Javier Pulgar Vidal busca meternos en todo un ambiente futbolístico. En aquella época, el expresidente Óscar Benavides buscaba no ser solo visto como un símbolo de política, sino también ser visto como un símbolo social y de unión. Es por eso que el fútbol ya no solamente entretenía, sino que buscaba crear una pantalla acerca de toda la incertidumbre social que existía en ese momento. Y es por eso que se da la creación de varios estadios nacionales y también el impulso de diferentes clubes futbolísticos. Todo lo mencionado estaba orientado a 3 puntos claves. El primero era unir a la población en medio de la agitación social. El segundo era desviar a los pobladores del conocimiento de los problemas políticos y sociales que existían en esa época. Y el tercero, y uno de los más importantes, era apoyar la legitimidad del gobierno de ese entonces, buscando poner a Benavides en un podio y alejar a todas las malas lenguas de su poder. Para convertir el fútbol en una herramienta de política, el expresidente Óscar Benavides tuvo que hacer muchos cambios a la política social de ese entonces. El primero fue aumentar la inversión que existía en instalaciones futbolísticas. El segundo fue profesionalizar el fútbol. Y el tercero, el más importante, que vendría siendo muchos años posteriores, también una influencia en el mundo actual, es que explotó los medios de comunicación.
todos hablaban del fútbol y cómo este deporte había cambiado el pensamiento nacional y cómo lo había vuelto más unido y patriótico. Óscar Benavides transformó el fútbol en una identidad política y social, al mismo tiempo que conjugó siendo un orgullo nacional. Entre los tantos logros que tiene Óscar Benavides en su gobierno en el ámbito del fútbol está el principal, que es la reforma del Estadio Nacional en 1938, también el inicio de Juegos Bolivarianos en el mismo año. Como tercero está la promoción de la selección nacional y como cuarto, pero no menos importante, está el control indirecto de los clubes. Ahora hablaremos de las fuentes usadas. La principal fuente secundaria es De Golpes y Goles, escrito por Javier Vidal. Este libro busca meternos en un contexto político en el cual el fútbol era usado para tapar la incertidumbre social. Asimismo, podemos ver fuentes como Arquiv y El Comercio, los cuales nos dan imágenes pertenecientes a la época, en las cuales podemos referenciar y darnos cuenta de cómo era el ámbito del fútbol en el tema político y la influencia que tenía sobre todos los pobladores. Y si hablamos de identidad, política y fútbol, hay un episodio que refleja todo esto de forma dramática, que es las Olimpiadas de Berlín en 1936. Totalmente, es un momento donde las tensiones políticas y la emoción deportiva estaban tan mezcladas que hasta el día de hoy podemos recordarlo. Cuéntanos más, Robert. La historia de la selección peruana en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 se ha contado muchas veces debido a los conflictos políticos y la hazaña deportiva. Aunque muchos dicen que Adolf Hitler tuvo la culpa, realmente no se ha comprobado esto. Con el tiempo, este episodio se ha sido recordado como una injusticia, donde el resultado se jugó fuera de las canchas. La delegación peruana llegó tarde a este encuentro, por lo que se pidió repetir el partido a puertas cerradas. Sin embargo, al no acatar la decisión, porque creían que era muy injusto, ya que se creía que el régimen nazi estaba en los Juegos Olímpicos, decidieron en forma de protesta pedir que la delegación peruana regresara a nuestro país. Y la selección colombiana decidió apoyarnos en forma de solidarización. Lo más interesante fue lo que sucedió después de este encuentro, puesto que en Perú no existían medios de comunicación como tales. Cuando esta noticia se hizo conocida, la reacción fue inmediata. Muchas casas alemanas que residían en Lima, en general, fueron atacadas. Incluso el presidente de la colonia alemana tuvo que ir a aclarar en un comunicado oficial lo que había sucedido. Sin duda, esto marcó la historia del Perú, y más que todo en los medios de comunicación. Más allá de la violencia o el rechazo que se vivió en sí, esto logró unificar a nuestro país. Autoridades, prensa y la ciudadanía fueron hasta el Callao a recibirlos. Recibieron aplausos, discursos, homenaje y se les trató como los verdaderos héroes. Si bien es cierto, no recibieron un resultado justo, esto marcó a la historia del Perú y fueron retratados. La prensa peruana no tardó en darle un enfoque distinto a lo ocurrido. Los títulos empezaron a cambiar y empezaron a demostrar cómo Perú terminó defendiendo su derecho a competir en igualdad de condiciones. Esto se podría considerar como un imperialismo deportivo, donde que ya las desigualdades estuvieran presentes entre un país pequeño sudamericano y una grande Europa, fomentaba esto que se consolidara como una parte fundamental del fútbol peruano. En primer lugar sería el reporte oficial de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, donde se registró la victoria peruana 4-2 sobre Austria, la protesta y la polémica decisión de repetir el partido. Pero el diario El Comercio reportó que 3 goles peruanos fueron anulados y cuestionó los argumentos austriacos. Asimismo, la revista Sudor menciona la presión del régimen nazi, aunque sin pruebas directas de la intervención de Hitler. De igual forma, la República relata cómo los deportistas fueron recibidos como campeones en Lima. Y finalmente, la tesis de Jaime Pulgar analiza cómo reaccionó la prensa, las autoridades y la sociedad peruana ante este hecho. Y no solo la sociedad abraza esta historia, sino también los medios de comunicación fueron quienes contribuyeron con esta imagen. Y ahora Estrella nos va a explicar estos eventos deportivos y cómo Benavides se aprovechó de esto. Entonces recapitulemos. ¿A Benavides le favorecía realmente todo esto? Claro que sí, ya que en 1936 la prensa escrita en el Perú contaba con ejemplares tales como El Comercio, Las Crónicas, Última Hora y la radio. Esta última se empezó a masificar. Ambos se consolidaron como los principales, ya que tenían una influencia en la opinión pública, al ser este el único medio de información masiva e instantánea. Lo que por supuesto Benavides supo aprovechar, lo cual es irónico, ya que el presidente se encargó de censurar a periódicos y revistas que en su momento significaron una alerta de peligro para su gobierno. En el caso del fútbol, se alimentó una narrativa nacionalista cuando se denunció la supuesta injusticia en la anulación del partido en el que Perú venció a Austria, generando una sensación de agravio y heroísmo. En este contexto, figuras como Teodoro Fernández, mejor conocido como Lolo, ícono del Universitario de Deportes, y Alejandro Villanueva, leyenda de Alianza Lima, se transformaron en símbolos nacionales. Estos futbolistas sirvieron como cortina de humo, fueron exaltados como representantes del espíritu y orgullo peruano a través de narrativas mediáticas.
Los medios se convirtieron en mitos vivientes, en parte para reforzar la autoestima nacional tras las heridas de la guerra con Chile y las tensiones sociales internas. Se han idealizado tanto los futbolistas que esa repercusión hasta ahora ha sentido. Entonces, ¿qué significaba el fútbol en el Perú para Benavides? Un telón para su gobierno. Pretendía restarle peso a la repercusión de su gobierno, tales como la persecución política al APRA, huelgas obreras de las fábricas, de las minas y población agrícola, manifestaciones de sindicatos y el monopolio de la oligarquía, ya que esta era realmente quien movía la economía y la política del país. País al que ingresó con la premisa de: yo no vengo con odios ni pasiones políticas, sino con un corazón abierto para todos los peruanos, de lo que realmente poco o nada se ha quedado en el país. Finalmente concluimos entonces que el fútbol fue promovido como un emblema nacional, en su puesto de construir un sentimiento, un confort de unidad como nación. Pero si no, más bien fue un método de sombreo a la real crisis interna de lo que el Perú estaba transitando. Utilicé las siguientes fuentes para acercarme a la investigación y poder concluir en las ideas presentadas. En ambos se relata y conmemora la memoria de la participación del Perú en la primera Olimpiada de 1936. Asimismo, usé la segunda fuente para conocer la postura desde el lugar de los hechos.